conferencia presente en el aula. Bienvenida, Janet. Vamos a continuar con nuestra videoconferencia. Esta vez corresponde al ingeniero Fluker Peña, que corresponden a hidrogeología general. Él es un experto en hidrogeología general. Vamos a dar inicio entonces a esta conferencia, a esta clase que esperamos que pueda dar inicio a la revisión que ustedes seguramente vienen haciendo en el tema y en las materias. Solamente recomendar que una vez que el ingeniero termine su presentación, tenemos las preguntas, como siempre, que conocen por medio del chat y de manera ordenada, de manera que podamos confundir un poco al expositor. Buenas noches y profesor Fluker, adelante con sus presentaciones. Buenas noches con todos, buenas noches Janet y buenas noches a los que posteriormente se conecten o vean el video. En este caso, como Paca lo anunció, les voy a hablar de hidrogeología general. Es una especialidad bastante necesaria, esencial para desarrollar técnicas de recarga artificial que coloquialmente se llama siembra y cosecha de agua. La hidrogeología es una ciencia o es una especialidad que deriva de la geología. En realidad, la ciencia más amplia es la geología, ¿no? Y la geología se encarga del estudio de todas las rocas y suelos que existen en el planeta. En este caso, en el Perú, tenemos una geología muy diferente a todas las demás del mundo, porque tenemos una cordillera de los Andes que atraviesa todo el país desde Tacna hasta Piura. Entonces tenemos una zona costera, tenemos la cordillera y tenemos la selva. En todos estos sectores existen diferentes tipos de roca. Lo que yo quiero mostrarles ahora es los tipos de roca que tiene el territorio nacional. Tienen diferentes características, algunas son permeables y algunas son impermeables. Si nosotros elegimos un lugar para hacer recarga artificial de acuífero o siembra de aguas sobre rocas impermeables, no vamos a sembrar nada. Les pongo un ejemplo, las rocas volcánicas que tienen como su componente principal al mineral llamado plagioclasa. Las plagioclasas se alteran a arcillas y hay zonas donde hay bastante depósito de arcilla. Entonces, si nosotros queremos hacer una zanja, una muna, una cocha, algo sobre estas arcillas, no va a infiltrar nada. Entonces, por lo tanto, es importante conocer de manera general todos los tipos de roca, las características que tienen estas rocas, que sería su correspondiente hidrogeológico. Entonces, el objetivo principal de esta sesión es conocer las características hidrogeológicas de las rocas, donde se diseñarán las técnicas de siembra y cosecha de agua. El contenido de esta presentación está separado en 8 capítulos. Vamos a hablar una pequeña introducción, vamos a ver la clasificación hidrogeológica de las rocas, los acuíferos, las rocas que tienen capacidad para almacenar y transmitir aguas subterráneas, los que se consideran reservorios de aguas subterráneas, se llaman acuíferos. Entonces vamos a ver cómo son los acuíferos principales, cómo son los acuíferos en el Perú, cuál es su correspondiente roca almacén. Ahora, estos acuíferos se encuentran en diferente, en diferente estructura. Hay algunas rocas permeables e impermeables, hay algunas rocas, hay unas
hay de todo en el territorio nacional, ¿no? Entonces, todo esto se llama tipos de acuíferos. Vamos a clasificar por tipos, cómo son los acuíferos. Luego, en el tema de inventario de fuentes de agua subterránea, yo siempre menciono, cada vez que nosotros queramos hacer un estudio hidrogeológico para siembra, para cosecha, para explorar aguas subterráneas, lo primero que tenemos que hacer, en el campo, es buscar evidencias de las manifestaciones desde el subsuelo hacia superficie. Y estas evidencias se llaman fuentes de agua subterránea. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es inventariar estas fuentes, estas evidencias. Algunas evidencias pueden venir en forma de manantiales, otros en fuentes termales, en forma de filtraciones, de drenajes, etc. Entonces, realizar este tipo de trabajos es bastante importante y necesario. Luego, conoceremos los parámetros hidrogeológicos que tienen las rocas. Las rocas tienen porosidad y permeabilidad. Algunas tienen solo porosidad, algunos tienen solo permeabilidad por las fracturas. Algunas tienen ambas, entonces serán porosidad efectiva, poros, fracturas. Algunos tienen poros, pero muy compactos. Otras rocas tienen poros, pero los poros no están interconectados entre ellos. Entonces tienden a saturarse de agua, pero no dejan pasar. Entonces vamos a ir conociendo los parámetros hidrogeológicos de las rocas. Y finalmente, les mostraré unas consideraciones hidrogeológicas necesarias para trabajar en zonas de recarga artificial o siembra y cosecha de agua. Entonces, empezamos con la introducción. Como les decía, la hidrogeología es una especialidad de la geología que se encarga del estudio y comportamiento de las aguas subterráneas, es decir, se encarga de delimitar la geometría, las formas, cómo puede estar el reservorio de aguas subterráneas en el subsuelo. La exploración hidrogeológica considera además el conocimiento de rocas permeables y rocas impermeables. Les había mencionado que hay rocas que van a tener capacidad para juntar agua subterránea, para tener capacidad de almacenamiento, pero para que estos reservorios de aguas subterráneas en rocas permeables puedan almacenar agua, tienen que estar limitados por una roca impermeable en el piso. Entonces tiene que ser una forma de un reservorio natural que permite el almacenamiento de las aguas subterráneas en las rocas permeables. Por lo tanto, es importante también caracterizar las rocas impermeables. Igualmente, desde el punto de vista geológico, se trabaja con algunas estructuras. Algunas estructuras como fallas, fracturas, pliegues, etc. Estas fracturas, fallas o estos pliegues permiten la circulación del agua subterránea por medio de ellas, pero si hay fallas que están compuestas por panizo rellenado dentro de la falla no va a ser un tren, no va a ser un conductor, al contrario, va a ser una estructura limitante. Voy a responder a la pregunta de Janet. Janet dice, ¿eso no sería un acuífero semiconfinado? Bueno, hay tipos de acuíferos, confinado, semiconfinado y libre, y más adelante lo vamos a ver con detalle, Janet. Bueno, lo que quería mostrarles es lo siguiente. Vamos a recordar parte del ciclo hidrológico. Digamos que el agua que cae de la precipitación pluvial se divide en tres factores importantes. Uno, se va por la escorrentía, alimentando a los ríos y a las quebradas. Otra, evapora, que sumada a la transpiración de las plantas, se evapotranspira. La tercera y la más importante para nosotros
es el agua de infiltración, el agua que entra en los espacios vacíos que tienen las rocas, entre las fracturas y poros, y van a almacenarse en lugares que tengan características para formar un reservorio, y eso se llaman acuíferos. Entonces, los hidrogeólogos lo que mayormente hacemos a lo largo de del desarrollo de nuestra profesión es buscar acuíferos, buscar reservorios de agua subterránea para extraer y para que para que pueda ser utilizado ya sea en consumo humano o en riego, dependiendo de su calidad. La clasificación hidrogeológica de las rocas, esto ya está determinado, son generalmente 4: acuíferos, acuitardos, acuicludos y acuífugos. Los acuíferos son un tipo de roca o una formación geológica. Cuando hablamos de formación geológica estamos hablando de varias rocas, varios tipos de roca. Puede ser unas arenicas, lutitas, limolitas, etcétera, en grupos, se llama formación. Pero cuando hablamos de una unidad, hablamos de una sola roca. En este caso, la definición de acuífero es una formación geológica con capacidad para el almacenamiento y transmisión de agua subterránea, proporcionando cantidades apreciables de agua para su explotación de una manera fácil y económica. Ustedes ven el gráfico de la diapositiva. En la parte inferior, donde estoy señalando con lapicito, se encuentra el acuífero. Ustedes ven el reservorio de agua subterránea y en la parte baja está la roca impermeable, que sería, en este caso, el que condiciona para que el agua se almacene en la roca permeable. Y en este caso de la figura, vemos que hay un río que pasa por la mitad. Ese río está alimentando al acuífero. Y vemos también que hay un sondeo, hay un pozo perforado, donde se extrae agua y se lleva a un reservorio para que pueda ser usado en la agricultura. Entonces, ese es un acuífero. Y los acuíferos están en suelos y también en rocas. En suelos, generalmente en gravas, en este tipo de materiales de río. Los agrónomos hoy lo consideran como cascajo, ¿no? Como cascajo. En realidad son los clastos de roca redonda, subredondeada, con una matriz de arena. Entonces, estos tienen porosidad, interconexión entre poros, vasos comunicantes, por donde el agua circula fácilmente. Entonces, ese es un acuífero que es en gravas, en suelo. También hay acuíferos en depósitos morrénicos. Depósitos morrénicos son acumulaciones de roca y suelo, parecido a de las gravas, pero que se genera por deglaciación en zonas altas. Entonces, en este caso, los clastos ya no son redondeados o subredondeados. En este caso, los clastos o las roquitas del interior son más subangulosos y una matriz de arena o también de limo. Entonces, estos generalmente tienen dimensiones pequeñas, pero también descargan algunos manantiales. Bueno, esos son los depósitos morrénicos y los fluvioglaciares, ambos. En rocas normalmente tenemos rocas areniscas poco segmentadas, que es los acuíferos principales. Son rocas compuestas por granos de arena, y como son granos de arena, provienen de granos de arena, se han formado en los mares, o sea, hablando geológicamente, entre 120 y 90 millones de años. Actualmente ya están en la cordillera de los Andes, en la parte alta, y al estar ahí, para levantarse hasta esta altura, han tenido que sufrir una serie de procesos tectónicos, ya sean fallas, levantamiento de los Andes, por presión y compresión. Por lo tanto, donde se encuentren en la parte alta de los Andes, están muy fracturadas. Y al estar muy fracturadas, tienen capacidad para almacenar agua subterránea. Las rocas calizas
De igual forma, también están fracturadas en zonas donde hay calizas puras, sin intercalaciones de margas, sin intercalaciones de lutitas o limolitas. Las calizas tienden a carstificarse, a formar especie de oquedades, como vemos en la segunda imagen. Esta es una imagen de una caverna que se forma por disolución del carbonato. El agua entra en contacto con las calizas y poco a poco desgastando los carbonatos. Entonces va carstificando la zona. En este caso ha formado una caverna, en otros casos forman sumideros, se llaman también cimas, se llaman dolinas, etc. Entonces, en rocas tenemos areniscas, calizas, fracturadas y carstificadas principalmente. Pero en el sur del Perú, de Arequipa hacia todo el altiplano y hasta Bolivia y parte de Chile, el norte de Chile, tenemos rocas volcánicas. Estas rocas volcánicas también se encuentran fracturadas y meteorizadas en algunos casos y en algunos otros se encuentran compactas. Es decir, las rocas volcánicas provienen de erupciones volcánicas y hay dos tipos de erupciones volcánicas. Un tipo de erupción es explosiva, cuando bota cenizas, bota bombas volcánicas, piroclastos, etc. Normalmente este tipo de erupción explosiva que se deposita en los valles, en las mesetas, en las quebradas, etc., tienden a ser impermeables. Pero si la erupción es efusiva, botan lavas. Entonces, al botar lavas, el cambio brusco de alta temperatura, cuando sale la lava del volcán, a una baja temperatura en el ambiente, hace que las lavas poco a poco se vayan enfriando y se vayan fracturando. Entonces, ahora tenemos erupciones volcánicas de hace 70 millones de años, de hace 30 millones de años y de hace 3 millones de años en todo el Perú. Y todas esas rocas, algunas son flujos de lava fracturadas, que son acuíferos, y otras son cenizas, tobas e ignimbritas. Estas rocas generalmente son más impermeables. Si nosotros queremos hacer prácticas de recarga sobre estas rocas impermeables, no vamos a poder infiltrar nada de agua. Entonces hay que tratar de buscar las rocas más permeables. La otra clasificación hidrogeológica, después de acuífero, viene acuitardo. Es una formación geológica de baja permeabilidad que almacena agua, pero la transmite con mucha dificultad. Es decir, el agua en los poros de estos materiales pasa muy lentamente. No es posible su explotación directa en forma económica, pero puede recargar por flujo vertical inducido a otros acuíferos. Es decir, si este se encuentra encima de un acuífero, el agua puede pasar muy lentamente y llegar hasta el acuífero. Ese Janet sería un acuífero semiconfinado, pero igual vamos a explicarlo también más adelante, porque ese es en tipos de acuíferos. En este caso, solamente estamos hablando del estrato superior, que sería un acuitardo. Luego, la otra clasificación hidrogeológica es acuicludo. Son formaciones geológicas que almacenan agua, pero que no la transmiten. Estas zonas se recargan los poros, pero como los poros no están interconectados, solamente se saturan de agua, no dejan pasar. Entonces no el movimiento o la circulación del agua en su interior. Normalmente esto pasa en las arcillas. Si nosotros empezamos a perforar una zona donde hemos encontrado con arcillas, podemos al raspar o al abrir, como ven en la imagen del lado derecho, vamos a encontrar un poco de agua. Pero este agua estaba en los poros, pero los poros, como no están interconectados, al romper o al excavar, estamos rompiendo los poros, ahí se va a juntar un poquito de agua. Pero nada más, si nosotros bombeamos esto, no va a haber
posibilidades de encontrar más agua. Entonces, estos se llaman acuicludos. Y la última clasificación hidrogeológica se llama acuífugo. Acuífugo son formaciones o son rocas que no almacenan absolutamente nada de agua y tampoco la transmiten, son totalmente impermeables. Generalmente se les llama así a las rocas ígneas o rocas metamórficas, sin meteorización ni fractura. Esta clasificación hidrogeológica, señores, de los cuatro temas hidrogeológicos clasificados, acuífero, aquitardo, acuicludo y acuífugo, es a nivel mundial, es una clasificación mundial, pero nosotros tratando de adaptarnos a nuestra geografía, vemos que por la presencia de la cordillera de los Andes, en el Perú solamente vamos a encontrar acuíferos, acuitardos y muy poco acuicludos. Acuífugos no vamos a encontrar. Casi en todo el sector del Perú vamos a tener rocas algo duradas, algo meteorizadas. Entonces, una roca que ni almacena ni transmite, no lo vamos a encontrar, o muy poco vamos a encontrar. Entonces hay que tener en consideración que cuando nosotros empecemos a trabajar, a ver las zonas donde queremos hacer recarga artificial de acuíferos, o siembra y cosecha de aguas, vamos a encontrar o acuíferos, acuitardos o quizás acuicludos, pero no acuífugos. Este es un ejemplo de la clasificación hidrogeológica de las rocas. Si nosotros pusiéramos en un tubo, en un cilindro, arenisca gruesa, arenisca limosa, estamos hablando de rocas, limos y arcilla, y echamos agua por la parte superior, ¿cuál sería nuestra clasificación? Nuestra clasificación sería de la siguiente manera. Vemos que en el primer caso, cuando es arenisca, el agua siempre va a pasar, porque hay poros, porque hay fracturas, porque hay espacios vacíos en el acuífero. Estas rocas son muy buenos acuíferos. Cuando la arenisca es algo limosa, a la arenisca su formación ha sido en zonas de llanuras de inundación, ha tenido intercambios con huaicos, etcétera, al momento de formación de esta roca, entonces se forma una arenisca limosa. Esta tiene poros y fracturas, pero con reducido espacio, así es que si echamos la misma cantidad de agua, va a salir menor cantidad, o sea, el espacio es más reducido que el de la arenisca gruesa. En cuanto a limos, si echamos gran cantidad, tiende a almacenar el agua, pero va a transmitirlo muy lentamente. Entonces, a este le llamamos acuitardo. Y la arcilla para nosotros sería pues un acuicludo o un acuífugo, ¿no? Pues le echamos agua, se van a quedar en los poros y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, con estos ejemplos nosotros podemos ver en el campo, cuando queramos hacer nuestro ensayo, queremos hacer nuestras obras de recarga, si tenemos una arcilla, ¿alguien se animará a hacer una zanja? No creo. Ya estamos viendo que esa arcilla es impermeable, entonces no vamos a hacer ni zanjas, ni cochas, vamos a tratar de buscar zonas donde haya limos, donde haya arenisca gruesa o otro tipo de roca que es permeable. Ahora vamos a conocer los principales acuíferos. Aquí viene una de las respuestas que hizo Janet. Hay hasta 3 tipos de acuíferos, hasta 4 se puede considerar. En este caso, el puesto 3. Uno que es el acuífero poroso no consolidado, que habíamos dicho que hay reservorios acuíferos en rocas no consolidadas, en suelos, es generalmente de este tipo. Si ustedes ven la imagen del lado derecho donde está el lápiz, la roca almacén son las gravas y las arenas. El agua puede almacenarse sin ningún problema en esta zona. Acá tenemos una imagen de una perforación que se hizo en estas gravas y vemos cómo el agua está saliendo. Está saliendo para ser explotado. Entonces, estos acuíferos son
acuíferos porosos no consolidados. Le llamamos no consolidados simplemente porque no son rocas, porque son suelos. Luego tenemos, bueno, hay algunos ejemplos todavía en los pisos de valle. Esto es en Arequipa, en el sector de Characato. Hay un lugar hacia la parte oriental de Arequipa donde el nivel freático está a 1 metro. Entonces toda esta zona de Characato, Paucarpata está lleno de agua. La parte alta del volcán Misti, el volcán Pichu Pichu que están al costado, son rocas volcánicas fracturadas, han tenido erupciones activas, flujos de lava. Aunque han tenido también erupciones explosivas, pero la mayoría es permeable. Entonces el agua que cae ahí de la precipitación infiltra, circula y se almacena en la parte baja en el acuífero poroso no consolidado. Acá vemos el pozo de Characato. Este otro es el pozo Paja Blanca en la cuenca de Jequetepeque, en la parte alta. Exactamente, Víctor. Todos estos materiales normalmente se encuentran en la costa, pero también podemos encontrarlos en la sierra, rellenando los valles o en algunos sectores donde hay suelos. Este tipo de acuíferos en la costa son bastante extensos, pero en la sierra son algo reducidos. Pero sí se puede captar aguas subterráneas de ahí, de este tipo de materiales, en la sierra. Y en la selva, ¿para qué decirlo? La selva es la mayor extensión es de este tipo de material, entonces podemos encontrar bastante agua subterránea en la selva. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de cómo se captan aguas subterráneas. Tenemos pozos, sondeos profundos. Este es el mismo que les mostré en la foto anterior. Este es en Jequetepeque y Camán. Reiner dice que en Characato, en el pozo que construí, encontré el agua a 67 metros. Correctamente, Reiner. En Characato, la foto que mostré, esta foto está hacia el lado de Paucarpata, un poco al lado oeste, pero Characato está hacia el lado un poco derecho y más elevado. Ahí hay como 7, 8 pozos profundos que están entre 60 y 67 metros de profundidad. El nivel está ahí porque la zona es más elevada, es una terraza un poquito más elevada, pero hacia este lado donde está esta foto, está solamente 1 metro. Es más, la recarga aquí es constante porque es una zona agrícola y el riego es constante, por lo tanto el pozo está a 1 metro. A ver, seguimos. Este es un pozo en La Yarada, en Tacna. Es un pozo que explota bastante cantidad de agua. En este caso está a 80 metros de profundidad. El otro tipo el otro acuífero, en este caso sería clase de acuífero, el A era acuífero poroso no consolidado. En este segundo caso es acuífero fisurado. Generalmente se encuentra en las alturas, en las zonas donde está en la cordillera de los Andes, donde hay lluvia, donde hay fracturas, donde hay fallas y donde hay poros. Los reservorios normalmente están así, en una zona permeable con fracturas, fallas y poros, limitados por una zona impermeable o un acuífero. En la fotografía podemos ver que hay también acuíferos fisurados en zonas altiplánicas donde se puede hacer una perforación y extraer agua ahí. Pero nosotros en la cordillera de los Andes tenemos más en las laderas que están limitados por materiales impermeables. Estos son los acuíferos fisurados, también se conoce como acuíferos fracturados. Ahí tenemos algunos ejemplos. En el sector de Arequipa, justamente en donde está el cañón del Colca, las aguas subterráneas que salen con alta temperatura, que son aguas termales, vienen de algunas fallas, entran a profundidad al subsuelo
por cada 100 metros de infiltración que tienen las aguas, aumentan 2 a 3 grados centígrados su temperatura. Entonces, si el agua entra con 15 grados de temperatura o con 10 grados de temperatura y va aumentando cada 100 metros 3 o 2 grados, más o menos infiltra unos 500 a 300 metros para salir con 45, con 50 grados centígrados. Acá podemos ver claramente la imagen. Acá está una falla. Pueden ver, esta es una falla, esta es una roca y esta es la misma roca que ha sido desplazada. Este bloque ha subido y este ha bajado. Por esta falla circula el agua subterránea. Si nosotros prolongamos la falla, vemos que en este sector está saliendo la fuente termal. La fuente termal que sale en este caso con 46 grados centígrados. Otros sectores donde ya no hay volcanes activos, sino solamente rocas volcánicas, como en el norte, hacia Cajamarca. Sí, Reimer, este es en la calera, en Chivay. Esta foto es de la calera de Chivay, es la parte alta. Tenemos dos tipos de rocas. Una que viene de una erupción efusiva, flujos de lava fracturadas, y encima de una que proviene de otra erupción llamada explosiva. Entonces, ese volcán tuvo una primera erupción y dejó este tipo de rocas. Después de muchos años, vino otra erupción y dejó este tipo de roca. En ese paleorrelieve, se llama así, el espacio que se ha generado entre una roca y otra, circula el agua subterránea. Ese también se considera como acuífero fracturado. Acá les voy a mostrar algunos ejemplos, y estos ejemplos también me imagino que lo vamos a ver cuando hagamos el taller de campo. Por ejemplo, en esto sí lo cojo con bastante detalle, hemos trabajado en el Cusco. Acá, en la parte superior de la fotografía, vemos un acuífero fisurado. Estas son areniscas cuarzo-feldespáticas de la formación Caira, en el Cusco. Este está limitado en la parte baja por una falla llamada la falla de Tambomachay. Y en la parte inferior hay arcillas, yesos y limolitas. Y los tres son impermeables. Ustedes se pueden dar cuenta. En la parte superior solamente tenemos el afloramiento de la roca y en la parte inferior tenemos pequeñas erosiones en forma de cárcavas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando cae la precipitación en todo este sector, aquí en la roca va a entrar hacia el interior porque tiene espacios vacíos, fracturas y poros. Aquí no entra porque es impermeable y lo que hace es erosionar, desgastar, formar cárcavas. Entonces, esa es una evidencia. Aquí se ha perforado una galería filtrante, lo ha hecho el Centro Huamampoma de Ayala. Esta galería filtrante es una perforación de 2 metros de alto, con 2 metros de ancho, desde el material impermeable o el acuitardo hasta el acuífero fisurado. Esta galería actualmente tiene una producción de 25 litros por segundo de agua, acá pueden ver la fotografía, y se usa para el consumo humano de la zona noreste de Cusco. Bienvenido, Orlando, no te preocupes. Continuamos entonces. En el sector derecho tenemos el acuífero fisurado, que es este mismo, pero es una zona, digamos, más distante. Este es hacia la salida de Cusco, hacia Arequipa, en el sector llamado Saya. Aquí sí hemos participado desde el inicio en la construcción de esta galería. Acá podemos ver las areniscas cuarzo-feldespáticas y acá abajo en rojo vemos las arcillas y los yesos. Entonces se ha perforado la galería. Lo que no nos habíamos percatado al principio en el estudio es que había una falla en profundidad. Una falla que recolectaba todo el agua que venía en este sector. Entonces, al hacer la perforación a 80 metros de profundidad, interceptamos la falla.
y la falla conectaba todo el acuífero. La galería estaba proyectada para tener 120 metros de profundidad, pero a los 80 metros la producción de agua era tanta que ya no podíamos seguir perforando, porque la idea tampoco es sobreexplotar el acuífero. Para esta zona requeríamos captar 20 litros por segundo, pero la producción a los 80 metros era de 40 litros. Entonces aquí lo que hicimos fue poner un tapón de regulación, un enrocado con arcillas, luego un muro de arcilla de cemento con roca y finalmente un concreto armado, donde se ha puesto tuberías y válvulas en la parte inferior para poder sacar el agua. Lo bueno de estas galerías es que en la parte superior, en época de lluvias, siempre va a haber una recarga constante, porque en las lluvias en Cusco de enero a marzo llueve casi todos los días. Entonces, esa época se cierran las válvulas y se recarga la galería. Para cuando falte las lluvias, cuando pase la época de lluvias, se abren las válvulas y se utiliza para el riego de toda esta zona. Es una forma muy interesante de gestionar los acuíferos subterráneos. Bueno, estos son los acuíferos kársticos. Les había mencionado que los acuíferos kársticos se forman normalmente en las calizas cuando estas son puras. En la cordillera de los Andes tenemos calizas puras, tenemos calizas intercaladas con lutitas, con limolitas, algunas con margas. Algunas calizas intercaladas sobre todo con margas funcionan como acuíferos fracturados, pero donde hay calizas puras, es conocido la formación Humacha en el Perú. El agua que cae y va formando pequeñas lagunas y va entrando por la fractura de la roca, va karstificando a los carbonatos, entonces va formando sumideros, y luego cuando llega el sumidero a una zona más impermeable, forman cavernas, y normalmente en partes bajas de los cerros ya salen como manantiales. Esto tenemos bastante en el sector de Macocha, en Tarma, en Cajamarca, en Selendín, etcétera, etcétera. A ver, seguimos. Bueno, esta es una imagen del modelado kárstico. Tenemos las calizas, empiezan las pequeñas fracturas, luego sigue cayendo más agua y va desgastando los carbonatos, luego las fracturas se van haciendo más grandes y va a encontrar un sector donde empiece a desgastar totalmente y va a formar un sumidero o una caverna. Acá tenemos un ejemplo, esto es en Ancash, en Llamellín. Si ustedes notan, acá están las calizas, estas son las calizas, y esta es una especie de cocha, de pequeña cochita. Entonces, acá se junta el agua, ¿no? En forma natural, de la lluvia. Pero este agua va a entrar en las fracturas de las rocas, poco a poco, y acá va a formar un sumidero o un tragadero, también se llama dolina. Acá mismo, en este sector, un poquito más arriba, hemos encontrado un sumidero de 60 metros. Y si nosotros lo vemos desde un costado a esa roca, vemos que acá está la caliza, la foto anterior está en la parte superior, entonces el agua infiltra en este sector, llega hasta a tener contacto con una roca impermeable, como este caso estas arcillas. Entonces llega a este sector, formar caverna, y va a descender y sacar un manantial en la parte baja. Este es el manantial y esta es la fotografía del manantial. Acá está saliendo todo el agua. Y todavía se ve cómo está el proceso de karstificación en la roca. Entonces tenemos estos acuíferos. Acá es otro ejemplo de los acuíferos kársticos en el sector de Pomacocha, aquí cerca en Yauyos. Vemos cómo la caliza se va karstificando, va desgastando, va perdiendo los carbonatos.
Y acá cómo se ha formado ya un sumidero y cómo entra el agua hacia estos conductos. En el sector de Antamina tenemos pequeños sumideros que llegan en contacto, llegan hasta a una falla, y esta falla hace que acá se genere un manantial de 10 litros por segundo, que es esta fotografía. En este caso, cuando se habla de acuíferos kársticos, el agua normalmente entra con mucha facilidad en época de lluvias, pero descarga rápidamente. Tenemos este manantial de 10 litros por segundo en estación seca, y en estación de lluvias tenemos 40 litros por segundo. Entonces el agua pasa rápidamente por los conductos y descarga rápidamente también. En algunos sectores incluso los manantiales de acuíferos kársticos tienden a secarse. Es como un túnel por donde se echa agua y se pasa totalmente, ¿no? A ver, seguimos. Se concentra el agua, dice Víctor. No, a ver, no entiendo un poco tu pregunta, pero más adelante lo vamos a ver. A ver, Reimer dice, ¿por qué hay manantiales como los de Characato que siempre tienen un volumen constante? Muy buena pregunta. En este caso, Reimer, las descargas de los manantiales que tiene Characato, como el caso de Chumina, Ojo del Milagro, y los otros manantiales que están alrededor, son descargas de reservorios. Es decir, el agua, este es acuífero kárstico, en Arequipa es roca volcánica, ahí está todo fracturado. Tenemos un reservorio en esa zona que está limitado por una roca impermeable. Entonces, ese reservorio va a incrementar siempre su caudal en época de lluvias. Y como encuentra un punto de salida donde está el nivel freático interceptado con la superficie, va a empezar a descargar. O sea, ese reservorio de Characato tiene alimentación constante de la lluvia y tiene una descarga constante también, porque el reservorio tiene buenas condiciones, es una geometría muy interesante, que justamente hace algún tiempo el INGEMET estuvo estudiando. Todavía no ha sacado una publicación, pero sí está en pos de elaboración de esta publicación. Y es muy interesante lo de Characato, Yumina y Ojo del Milagro se llaman, son manantiales de gran caudal y caudal constante. Y justamente hablando de esto, tenemos los acuíferos volcánicos y volcánicos sedimentarios. Les había hablado que en el sur del Perú tenemos arcos volcánicos, volcanes que han existido hace 70 y 40 millones de años, dejando una serie de productos volcánicos, serían lavas, piroclastos, etcétera, etcétera. Entonces, en todo este sector no es homogéneo. Si queremos determinar cómo han sido los eventos volcánicos, tendríamos que encontrar los centros de emisión, los centros volcánicos, pero es un poco difícil porque ya el edificio volcánico está destruido. Entonces solamente tenemos que trabajar las rocas que afloran en superficie. Entonces en este caso tenemos aquí flujo de lava. Claro, al fondo tenemos el volcán Ubinas, que es un volcán activo actualmente, pero para este manantial el que aporta agua, el que alimenta, es este flujo de lava. Este flujo de lava de este sector y los sectores aledaños. Por ahí entra el agua de la precipitación y descarga en la parte baja en este manantial. Este es el sector de la Calera. Este es uno de los manantiales principales que va hacia los baños de la Calera. Esta parte superior de la Calera no son rocas volcánicas, son rocas sedimentarias, son areniscas cuarzosas bastante fracturadas. Entonces por ahí viene el agua, infiltra, llega a una parte impermeable y condicionado por una falla sale por este manantial.
A ver, ya, seguimos. Entonces, para el Perú hemos hecho esta clasificación hidrogeológica. Quisiera que esto lo consideren, lo tengan presente. Este cuadro es bastante importante porque los acuíferos porosos no consolidados generalmente están materiales no consolidados, depósitos aluviales, fluviales y fluvio-glaciares. Cuando ustedes vean un mapa geológico, van a ver depósitos aluviales, fluviales y fluvio-glaciares. Esos son acuíferos porosos no consolidados. Acuíferos fisurados, hay 4 tipos de rocas. En rocas sedimentarias, normalmente la encontramos en areniscas y en calizas. En rocas volcánicas, en flujos de lava llamadas andesitas y basaltos. En rocas intrusivas, su característica litológica normalmente es que son manantiales impermeables. Por lo tanto, si nosotros encontramos agua en este tipo de rocas, solamente va a ser en fallas o en grandes estructuras, son grandes fracturas. Lo mismo en rocas metamórficas. Litológicamente, o sea, su tipo de roca hace que sean más impermeables, pero podemos encontrar manantiales en fallas o otras estructuras. Los acuíferos kársticos solamente en calizas karstificadas, cuando son calizas puras. Y los acuíferos volcánicos sedimentarios en rocas sedimentarias y volcánicas intercaladas, que pueden ser conglomerados, arenas, flujos de lava, andesita, basaltos y piroclastos. Estos tipos de roca normalmente ustedes van a ver en los mapas geológicos que tiene el Perú. El Perú ya está cartografiado de punta a punta al 100.000 y ahí podemos encontrar los diferentes tipos de roca. Y si nosotros queremos hacer una obra de recarga o una captación, podemos entrar a la página web del INGEMET, bajar el mapa y saber qué tipo de roca es. Y si es una de estas rocas, tengan en consideración que ahí pueden encontrar aguas subterráneas o pueden desarrollar prácticas de recarga artificial o siembra y cosecha. A ver, Reimer, los manantiales de Yumina y Characato están influenciados por las lagunas salinas. ¿Cuál sería su repercusión de la explotación del borato en esta zona? Miren, Reimer, hemos tratado de analizar el boro en el sector de Yumina y Characato y en Yumina y Ojo del Milagro. Y la verdad, hemos encontrado en condiciones mínimas. Estamos haciendo un segundo monitoreo para ver si el boro es de verdad concentración mínima o hay algún error en el laboratorio. Entonces, la zona de Salinas sí tiene una zona de recarga, pero también forma una laguna. Lo que nosotros estamos interpretando es que el manantial de Yumina más viene del sector de Pichu Pichu y de Chihuahua hacia más arriba, donde están las rocas volcanoclásticas de los productos volcánicos antiguos. Entonces, hay zonas de recarga, pero sin embargo vamos a seguir investigando si hay influencia, si la laguna Salinas aporta algo de los boratos hacia estos manantiales. Como dice Janet, esa es la página web del INGEMET, ahí pueden ingresar a ese link, entran al sector llamado geología, en la parte baja dice mapa geológico, y ahí van a tener un mapa del Perú dividido en cuadraditos, en varios cuadrángulos, y nosotros queremos tener el mapa geológico de uno de esos cuadrángulos, le dan clic en el cuadrángulo y van a descargar el mapa geológico en PDF. Ahora los que dominan está en colores, exactamente, o sea, los diferentes colores significan diferentes tipos de roca. Por las dimensiones o por la escala del mapa está al 100.000, se han hecho por formaciones, pero dentro de las formaciones están las diferentes litologías. Ahora, hay un aplicativo dentro de la página web del INGEMET que se llama el GeoCatMin. Se puede ingresar ahí
y bajar los shapes de los mapas geológicos, de las estructuras, etcétera, etcétera, de todo lo que se quiera conocer litológicamente el suelo o la roca. A ver, entonces yo les recomiendo que este cuadrito lo tengan siempre presente porque desde el punto de vista litológico, normalmente estos son los acuíferos principales. Hacer obras de recargo, siembra y cosecha de agua sobre estas rocas, vamos a tener seguro grandes posibilidades de éxito. A ver, estos son los tipos de acuíferos. Los tipos de acuíferos quieren decir que son reservorios, que están limitados, en este caso, cuando un acuífero es de tipo libre, no confinado, o freático, en la parte baja por un acuicludo, y en la parte superior no está limitado por nada. Entonces, ahí se puede almacenar el agua y es un acuífero de tipo libre. El mapa del Perú no está en colores, Janet, pero si tú le das el clic en el cuadradito vas a encontrar los mapas. Vas a encontrar los mapas con los colores. Y cada color significa diferente tipo de roca. Pero entrando a los cuadraditos, para que se pueda abrir el detalle, ¿no? Como lo ha hecho Felipe. Ya, entonces ese es el tipo de acuífero libre, uno que está limitado en la parte inferior por un acuicludo impermeable y la parte superior no está limitado por nada. Entonces es acuífero libre. El acuífero semi-limitado o semi-cautivo es que en la parte superior está limitado por un acuitardo. O sea, el agua entra con dificultad, pero llega a almacenarse en el acuífero. La parte inferior es un acuicludo. Entonces, aquí el acuífero es de tipo semi-confinado o semi-cautivo. A ver, siguiente. El otro es el acuífero confinado, cautivo o a presión. Este está limitado en la parte superior por un acuicludo impermeable, en la parte inferior también por otro acuicludo impermeable y está sometido a presión, a fuerte presión. Si nosotros hacemos un pozo ahí, el nivel freático de este agua va a salir con presión hacia la superficie. Incluso puede salir por el pozo en forma natural y empezar a descargar. Esos se llaman acuíferos artesianos. Es un acuífero que fluye hasta que descarga un poco la presión y luego se mantiene en la parte superior del pozo. Ese es un acuífero confinado o cautivo. Tenemos algunos ejemplos. Tenemos un material permeable, agua que entra, un material impermeable, acuitardo. Entonces el agua va a formar manantiales. Si nosotros hacemos una obra de recarga o siembra y cosecha en la parte superior, cochas, o vacunas, vamos a ver que el agua entra y va a aumentar el caudal de estos manantiales. En la parte de profundidad tenemos acuíferos libres que no está limitado por ningún material impermeable, pero hacia este lado sí sería confinado porque está limitado por un acuitardo. Entonces podemos hacer un pozo, sacar en forma libre, y si nosotros hacemos un pozo aquí, podemos sacar también agua a presión. En la parte más baja está el acuífero más confinado, que también serviría si hacemos un pozo y sacamos a presión. Esos son los tipos de acuífero. Hay otro tipo de acuífero que se llama cao, pero normalmente no sirve para propósitos hidrogeológicos. Son aguas que están totalmente aisladas, como encapsuladas, que uno hace un pozo, lo saca y ya no hay recarga, no hay alimentación, etc. Pero normalmente no se considera mucho. A ver, habíamos dicho al principio, para los que se han conectado recién, y para Zoila que acaba de conectarse, que cuando nosotros queremos hacer un estudio hidrogeológico para explorar por aguas subterráneas, lo primero que tenemos que hacer es un inventario de fuentes, es decir, registrar todas las evidencias del subsuelo a superficie
es muy necesario. Podemos ir ya identificando la presencia del agua subterránea en el subsuelo. Y para esto tenemos dos tipos de fuentes, se han clasificado así: fuentes naturales y fuentes artificiales, así se llaman. Fuentes naturales están considerados los manantiales, las fuentes termales, los geysers, algunos bofedales y algunas resurgencias, normalmente en los karsts. Y fuentes artificiales son aguas subterráneas que provienen de obras que ya ha hecho el hombre, ¿no? Los pozos, sondajes profundos, galerías filtrantes como el que les mostré en el Cusco, algunas labores mineras que se han hecho para sacar el mineral, lo han dejado, han terminado de trabajar, lo han dejado así. Sin embargo, no se han dado cuenta que además de sacar el mineral, han perforado un acuífero. Y al perforar un acuífero, hay descarga de aguas subterráneas por las labores mineras. No sé si ustedes conocen, pero el túnel del Gratón es una perforación a manera de galería filtrante de 11 kilómetros. Y este túnel del Gratón descarga 5.000 litros por segundo de agua, es todo un río. Entonces, este es un agua subterránea también constante. Entonces, hay túneles y últimamente en algunas compañías mineras que sacan el mineral, además el mineral está junto con el agua, entonces lo que hacen es hacer túneles en la parte más baja para drenar todo el agua, ¿no? Tenemos el túnel del Patón en Uchuchacua, en Huaura, donde sacan alrededor de 900 litros por segundo. Pantallas de regulación es un tipo de captación, es un embalse subterráneo. Me parece que está en las diapositivas de más adelante, les voy a mostrar. Los drenes es para perforaciones normalmente horizontales para drenar un poco aguas que están saturados en los poros y en las fracturas. Perforaciones dirigidas son un tipo de perforaciones que normalmente se dan en esta forma. Son perforaciones que empiezan en forma horizontal y luego en profundidad, encontrando un nivel acuífero, cambian de dirección. Normalmente, si tenemos el acuífero en este sentido, en entonces la parte de la superficie es esta, hacemos un pozo por aquí, empezamos a sacar el agua, pero si no es lo suficiente el agua, la cantidad, podemos hacer esta perforación. Entonces esas son perforaciones dirigidas, vertical y luego horizontal. Entonces estas son la mayoría de fuentes que tenemos que inventariar primero antes de hacer cualquier estudio hidrogeológico o cualquier obra. Y sobre todo hay que medir el caudal, la cantidad de agua que sale. Si nosotros trabajamos solamente con fuentes naturales y encontramos manantiales, un manantial de 1 litro por segundo puede ser una pequeña filtración nada más, o puede ser un manantial temporal que en la época de estío tiende a secarse. Pero si nosotros encontramos un manantial de 100 litros por segundo, de 200 litros por segundo, como el de Yumina en Arequipa, vamos a ver que estos descargan de reservorios que están en profundidad. Por lo tanto, es importante medir la cantidad de agua que descarga el manantial. Acá tenemos algunas imágenes de inventario de fuentes que hicimos. Este es un manantial de 40 litros por segundo, está en el sector en la cuenca Lurín, Pachacamac. Este es otro manantial en la misma zona, se llama Fuente de la Juventud, está saliendo en la fractura de las rocas, un caudal de 2.5 litros por segundo. Damos la bienvenida a compañeros que recién se están conectando. Acá tenemos otros manantiales, por ejemplo, acá está el volcán Ampato y acá está el Mancaya. Y acá tenemos gran cantidad de flujos de lava, erupciones
efusivas que dejaron estos volcanes, totalmente fracturadas, son flujos de lava que permiten la infiltración del agua y generan este manantial de 240 litros por segundo. Esta imagen ya la hemos visto, es el manantial Chacalaque, muy cerca del volcán Ubinas, de 60 litros por segundo. Bueno, colegas, para ir terminando las presentaciones vamos a hablar un poco de los parámetros hidrogeológicos, pero solamente vamos a enfocarnos en los parámetros hidrogeológicos que nos serviría en temas de recarga artificial o siembra y cosecha de aguas. Entonces, nosotros una vez que identificamos la zona donde queremos sembrar agua, podemos medirle la porosidad, la permeabilidad, el gradiente hidráulico y la transmisibilidad. Calcular el gradiente hidráulico y calcular la transmisibilidad. La porosidad y la permeabilidad será bastante importante. Porque de acuerdo al grado de permeabilidad o al grado de porosidad que tengamos, vamos a ver qué diseño podemos hacer. Si nosotros queremos diseñar zanjas de infiltración, cochas, o queremos diseñar amunas, vamos a medir primero la permeabilidad. De acuerdo a la velocidad con la que el agua infiltra en estas rocas, vamos a poder diseñar nuestra obra de recarga. Bueno, la porosidad total se define como la relación entre el volumen poroso y el volumen total de la roca, y la porosidad efectiva se define como la relación entre el volumen del espacio poroso conectado y el volumen total de la roca. Bueno, estaba leyendo lo que escribió Yanina, me parece muy interesante. La porosidad hay de tres tipos. Intergranular, cuando es en el tipo de roca, donde hay clastos redondeados y hay espacios vacíos. En zonas detríticas, zonas porosas no consolidadas. Sin embargo, estos suelos que hay en la costa, alguien lo mencionaba en la costa, hay rocas bastante redondeadas. Cuando están bastante redondeadas, la porosidad es mayor, hay mayor espacio. Pero hay rocas subredondeadas con rellenos en la matriz, una matriz limosa. Entonces, la más redondeada va a ser más permeable, la otra va a ser menos permeable. Y hay otras de matriz arcillosa que muy poco permeable va a ser. Y hay detrítico de granos porosos, o sea, tienen vasos comunicantes entre los espacios vacíos de la roca y también tienen poro dentro de la roca. Entonces eso es un acuífero de porosidad efectiva. La otra es por fracturas, ya hemos hablado de las fisuras y las fracturas. Y la tercera es por disolución de los carbonatos, que serían el componente kárstico. Y hay algunos sectores donde la caliza es porosa, entonces hay componente kárstico y poroso. Es lo más importante en cuanto a porosidad que nos interesa. La permeabilidad. Como ven en la imagen, es la facilidad que tiene la roca de permitir el paso del agua. O sea, el hecho de que este material permita el paso del agua, esa es la permeabilidad. Y en la salida de campo vamos a poder medir la permeabilidad en los diferentes tipos de rocas y suelos que encontremos. Vamos a ver con qué velocidad entra el agua y con qué velocidad pasa una superficie rocosa. Determinan el potencial económico del acuífero. Usualmente, mientras más grande sea el poro, mayor será la permeabilidad. En los carbonatos, el tamaño del poro y la permeabilidad pueden ser grandes y bajas porosidades, dependiendo del tamaño de la caverna, dependiendo del tamaño del sumidero. Hay que hacer medidas de permeabilidad. La unidad de medida de la permeabilidad generalmente es el Darcy, o también se puede medir en metros día, en centímetros por segundo, etc. Hay algunos más apuntes de permeabilidad que los he separado para ustedes, que es bastante importante porque la permeabilidad es el parámetro principal de rocas y suelos, es el que permite la circulación y el almacenamiento del agua subterránea. Se presenta en rocas con intenso fracturamiento y en suelos inconsolidados, o también le llamamos
suelos de rellenos cuaternarios o suelos no consolidados. En acuíferos fisurados, la dirección de flujo está controlada por el sistema de fracturas, fisuras, diaclaras, fallas y también por la ubicación de los planos de estratificación de las rocas, sobre todo rocas sedimentarias. En grandes estructuras se elegirán condiciones para aumentar o disminuir las propiedades de percolación. Percolación quiere decir movimiento del agua subterránea dentro de la roca. En acuíferos porosos no consolidados, los materiales sueltos con espacios vacíos entre ellos generan condiciones de percolación, aunque sectores se encuentran limitados por la presencia de limos y bancos de arcilla. En todos los sectores, en la costa, en algunos sitios, siempre vamos a encontrar bancos de arcilla y perforamos por ahí, no vamos a sacar agua. Entonces, es importante hacer un estudio hidrogeológico y un geofísico antes de la perforación de un pozo. Este es el gradiente hidráulico, normalmente es la pendiente del nivel freático. Si nosotros hacemos un pozo en una planicie, hacemos otro pozo a cierta distancia, medimos la distancia de la superficie a la altura del agua y en el otro sector también. Luego hacemos un cálculo, una diferencia de alturas y por diferencia de alturas encontraremos un gradiente hidráulico. En este caso, en este ejemplo, es un gradiente hidráulico de 0.0632. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para ver la dirección del fluido. En este caso el agua está yendo para este sector. Y una vez que interpretemos la dirección del fluido, podemos desarrollar una obra de perforación o de captación. Y la transmisibilidad no es más que la multiplicación del espesor del acuífero por la permeabilidad. Es más para hacer cálculos de reservas de aguas subterráneas cuando identifiquemos acuíferos. Bueno, finalmente les he dejado una relación de consideraciones hidrogeológicas necesarias para trabajar en zonas de recarga artificial o siembra y cosecha de aguas, ¿no? Ahí está, lo podemos leer. Primero, es importante identificar el componente litológico de la zona donde se quiere practicar la recarga. Ya saben, litológico es decir, tipo de roca. Componente litológico, o sea, componente de tipo de roca. Identificar la fuente principal que se usará en la recarga. Si nosotros queremos hacer zanjas de infiltración, principalmente la fuente de recarga será la lluvia. Si nosotros queremos hacer amunas o cochas, una de las fuentes principales será una quebrada, una laguna o algún sector donde haya agua superficial. Entonces es importante identificar la fuente que se va a usar para recargar o para sembrar. El grado de porosidad y medir la permeabilidad de las rocas y suelos donde se desarrollará la recarga. Con tiempo, como les digo, cuando estemos en campo vamos a medir la permeabilidad y ustedes mismos van a calcular la velocidad con la que el agua infiltra en las rocas. Luego, caracterizar la zona de estudio de acuerdo a un componente hidrogeológico, acuífero, acuitardo, acuicludos. Ya les había dicho que en el Perú generalmente tenemos acuíferos y acuitardos y muy poco acuicludos. Inventariar las fuentes naturales o artificiales que serán beneficiadas con las obras de recarga. Es decir, en la parte baja vamos a encontrar algunos manantiales y si nosotros queremos incrementar el caudal de estos manantiales tenemos que ir monitoreando antes de hacer las obras para saber el volumen que sale antes de la obra y ver cuánto de agua se incrementa una vez que se hagan las obras. En base a los parámetros hidrogeológicos identificados, diseñar las técnicas de recarga artificial o siembra y cosecha de aguas. Y finalmente, las acciones de recarga artificial son necesarias para compensar la descarga en las épocas de mayor demanda, siendo necesario acciones de regulación subterránea a fin de mejorar la disponibilidad hídrica. Esto lo menciona un doctor en hidrogeología muy conocido, Emilio Custodio, un español, que tiene el libro de hidrología subterránea en los 2 tomos, que es una biblia para todos los hidrogeólogos. Y esa es toda la clase
colegas. Vamos Yanina dice que tenemos 10 minutos para resolver preguntas. Entonces, estamos listos para responder las preguntas. Pueden formular sus preguntas, por favor. Bien. A ver, vamos a explicar un poco el trabajo que se les dio. El trabajo que se les dio es desarrollar ubicar un lugar en el Perú, bueno, en el Perú, un lugar en el Perú donde se quiere hacer estas obras de recarga. Yo sé que ustedes son de Arequipa, de Cusco, de Lima, y su área de trabajo debe estar por ahí. Si, a ver, ponemos un ejemplo, aquí en Lima, en Santa Eulalia. Entonces, ubicamos el mapa geológico del INGEMET, entramos y buscamos la zona de Santa Eulalia, y en la zona de Santa Eulalia habrá un mapa geológico con diferentes colores. Hay que ubicar dónde queremos hacer la zona de recarga y ese color nos dirá qué tipo de roca es. Y como ustedes ya saben qué tipo de rocas son permeables, van a ir clasificando. Esta roca es acuífera. Si nosotros tenemos en ese mapa, ustedes encuentran areniscas o encuentran volcánicos fracturados o encuentran esto, ahí pueden ir caracterizando su zona para la recarga. Entrar a la página web del INGEMED no es complicado, es fácil. Eh, ya les he mandado el link, pero también algún compañero lo tipeó. Hay que ir a la página que dice, a la ventana que dice geología. Ahí van a encontrar un mapa geológico dividido en cuadrátulos. Y por ese cuadrátulo pueden encontrar ustedes la zona donde quieren trabajar. Y una vez que encuentren la zona, van a caracterizar, van a poder descargar la imagen del mapa. ¿Está bien? Entonces, bajando la imagen del mapa, ustedes van a poder caracterizar su zona. Esta zona que he escogido yo está compuesta de tal y tal roca, entonces acá puedo desarrollar mi técnica de recarga. Entonces, hacer una descripción de la zona con el tipo de roca y más o menos tratando de ver qué tipo de recarga puedo trabajar en la zona, ¿no? Ya una vez que se conoce la zona geológica y su correspondiente hidrogeológico, hay que ponerle su correspondiente hidrogeológico, que sería acuífero fisurado, acuífero poroso, acuífero volcánico, acuífero quizás kárstico. Y como dice Yanina, si algún alumno necesita mayor precisión, escríbame por favor al correo. Ese es mi correo. A ver, estamos listos para responder vuestras preguntas. Pues, tenía, perdón. La idea es que, uy, todo el mundo escribiendo, esto no, todos están escribiendo, pero no aparece. Voy a hacer un artículo para, todavía tengo que, la importancia de los recursos. Voy a tomar la información que la cita de ayer
Ahí tengo un buen jardín. Sí, si quieres mirar, ¿no? Pero bien, hablando del punto ambiental, importante. A ver, Felipe, el GeoCadmin es un aplicativo. Es un aplicativo. La leyenda quizá no te ayude mucho en el también si entras a la página web vas a poder bajar el mapa con mayor detalle. Ahora, si tienes problemas para identificar el tipo de roca, me escribes y me muestras el sector que has seleccionado y yo te voy a desmenuzar los tipos de roca, porque ahí normalmente está por formaciones y en algunos cuadrángulos sí te dicen están compuestos de tal roca y está fracturada. Algunas no, algunas solamente te dan la edad. Entonces, si seleccionas un lugar, Felipe, seleccionas un lugar y seleccionas las formaciones donde quieres practicar tu técnica de recarga, me escribes, me indicas cuál es la formación y yo te voy a decir qué tipo de roca son los que predominan en esa formación. Me escribes, Felipe, no te preocupes, yo estoy para responder. Sería importante prever si existe el riesgo de contaminación de la calidad de las aguas por presencia de algún contaminante en los suelos de procesos de recarga inducida. A ver, para hacer nuestras obras de recarga tenemos que hacerlas con aguas de calidad. Normalmente en siembra y cosecha de aguas utilizamos aguas de la lluvia, de lagunas o zonas o de ríos, etc. Pero existe una técnica en hidrogeología y se llama vulnerabilidad de acuíferos. Es una técnica para determinar cuán vulnerable puede ser un acuífero frente a un peligro de contaminación. Este es otro tema, no sé si más adelante lo podemos considerar, pero es un tema interesante también. Lo que sí estamos seguros de que las obras que hagamos de siembra y cosecha normalmente vamos a usar aguas sin contaminación o aguas de calidad, ¿no? De calidad. A ver, Víctor pregunta, referente al trabajo, ¿puede ser un predio de gran cantidad de área que se desea irrigar con agua superficial, donde se determinará el tipo de material existente y manantiales o pozos que incrementen el agua con esta recarga? Bueno, a ver, vamos a ir respondiendo. Víctor Ormar, un predio con gran cantidad de área, si deseamos regar con agua superficial, bueno, tenemos que tener cerca del predio una laguna, un río, algo de agua superficial para regar esta gran cantidad de área. El tipo de material en este caso existente, si nosotros vamos a utilizar agua superficial, solamente nos serviría para ver sobre qué suelo queremos cultivar o algo así. El tipo de material esta clasificación hidrogeológica de las rocas y suelos se hace para desarrollar obras de recarga o para buscar aguas subterráneas en acuíferos. Entonces, si nosotros queremos regar un predio, digamos, con gran área, pero no con agua superficial, sino con agua subterránea, tenemos que buscar primero evidencias del agua subterránea, del subsuelo hacia superficie, manantiales o algunas filtraciones, caracterizar la geología de la zona, podemos hacer un mapa cartográfico de las litologías, los diferentes tipos de roca, y luego hacer un sondeo eléctrico vertical. Entonces, con el sondeo eléctrico vertical vamos a encontrar
o no, vamos a ver o no si hay agua y a qué están. Entonces ahí recién diseñamos un pozo o diseñamos una galería o diseñamos dependiendo lo que queramos lo que queramos hacer y la cantidad de agua que queramos sacar. Ahora, si existen manantiales y son constantes, lo ideal es solamente captar el manantial, porque un manantial de 1 litro por segundo con un buen sistema de riego por aspersión puede regar hasta 1 hectárea. A ver, Luis dice, se refiere a la calidad de los suelos. Por aguas en la presencia de un contaminante en los suelos en un proceso de recarga. Cuando digamos, en mi experiencia no he encontrado contaminación de suelos en forma natural, digamos, elementos que eleven las concentraciones de algún elemento contaminante dentro del agua, pero en el caso de que atraviese suelos, digamos, con alto contenido de sales, el agua que recargamos va a tender a cargarse de sales. Pero normalmente estas sales en el proceso de circulación en el subsuelo, en el proceso de percolación, se va atenuando y va a salir al manantial o va a salir a la zona de recarga con un tipo de agua de mejor calidad. Por eso es importante hacer los monitoreos hidroquímicos. Una vez que hagamos obras de recarga, hay que tomar muestras de agua en los manantiales para saber su contenido de aniones y cationes mayoritarios, aniones minoritarios y los metales disueltos, sobre todo los pesados, plomo, cobre, arsénico, mercurio, etc. Entonces, haciendo un monitoreo podemos ver si hay o no hay contaminación. A ver, Zoila, si se tiene el recorrido de un huaico, puede intentar aplicar un sistema de amunas para cosechar agua de lluvias, para infiltrar y mantener suelos que ayuden a mantener la flora estacional nativa verde por mayor tiempo. Normalmente, Zoila, en los recorridos de un huaico, los huaicos normalmente tienen una matriz arcillosa y los clastos son subangulosos. En este caso, la roca o el suelo es impermeable en la mayoría de los casos del huaico. Aplicar un sistema de amunas tendría que ser más hacia una ladera. Los huaicos están generalmente en las quebradas. Las amunas se aplican más hacia las laderas, donde se pueda sembrar y cosechar en la parte baja, donde saldrían en los manantiales. De preferencia, no usar zonas donde haya huaicos, que los huaicos, como les digo, tienen una matriz más arcillosa y es más impermeable. Víctor Omar, un río. A ver, vamos con la consulta de Reimer. ¿Cómo se puede determinar el costo-beneficio de la siembra de agua para regar una pastura natural? Bueno, esta parte no lo puedo responder yo, esto lo va a ver Aldo, que es el especialista en temas de costo y beneficio. La parte más técnica, más dura es la que estamos viendo en este caso, ¿no? Ya con Aldo lo van a ver cuánto cuesta, las dimensiones, costo unitario, costo total, costo-beneficio, etc. Esa pregunta te la va a responder Aldo Reimer. A ver, Edgar, ¿podría repetir la cantidad de agua que se necesita para regar 1 hectárea a foro? A ver, con un buen sistema de captación, conducción, reservorio y distribución mediante el riego, 1 litro por segundo alcanzar hasta 1 hectárea. Puede alcanzar hasta 1 hectárea, en el caso, digamos, más óptimo, ¿no?
Ese para ti, Edgar. Al respecto, ¿hay alguna metodología que nos pueda ayudar a calcular el costo-beneficio? Esa pregunta es más para Aldo, Edgar. Costo-beneficio de las obras, ¿no? A ver, Rocío, acabo de ver mi cuadrante, es el 24M, donde encuentro algún manual para la caracterización, descripción de propiedades. La leyenda está dentro del mapa, en el 24M, en la parte baja, los colores que están en el mapa, Rocío, los colores que están dentro del mapa también están en la leyenda. Entonces, uno viendo el mapa, el color del mapa, se va a la leyenda, el mismo color, va a describir un tipo de roca. Y lo mismo te digo, si solamente está la formación, me mandas un correo diciéndome, esta formación donde quiero practicar mi recarga, hay formación tal. Entonces yo te voy a decir qué tipo de roca es. Y la descripción, la caracterización hidrogeológica la tienes que hacer tú de las diapositivas y de la clase que les di ahora. A ver. Janina, el día de mañana estamos viendo. Bueno, allá. Janina, pensé que me estabas haciendo una pregunta. A ver, Reimer. ¿Dónde puedo encontrar un manual técnico para la construcción de microrepresas? Que yo sepa, la verdad no he visto manuales de construcción de microrepresas, pero hay un documento que cargó Paca hace poco en el curso, que hay construcciones de microrepresas, de galerías, de amunas, de zanjas, etcétera. De repente Paca te puede ayudar. Hay un pequeño documento donde había algunas cosas técnicas para la construcción de microrepresas. Gracias a ti, Janet, gracias por escucharnos y gracias por estar conectada desde temprano. Edgar, las amunas son especies de canales rústicos de mínima pendiente, generalmente de profundidades de 0.40 o 0.30 metros de profundidad y anchos de 0.30 o 0.25. Son como canales rústicos que se hacen en suelos permeables. Estos canales con pendientes mínimas llevan agua proveniente de una quebrada o de una laguna o de una fuente superficial y a lo largo del espacio van infiltrando en el subsuelo. Esas son las amunas. Es muy parecida a zanjas de infiltración. La diferencia es que las amunas generalmente se recargan de aguas superficiales, en cambio las zanjas de infiltración recargan de la lluvia, y las zanjas de infiltración cubren espacios más grandes y se diseñan una tras otra, generalmente con una separación de 10 a 13 metros entre ellas, pero las amunas son solamente canales, un canal que va por la ladera, un canal rústico en suelo permeable, que la naturaleza del suelo, permeabilidad alta, hace que las aguas vayan infiltrando a lo largo del paso por la amuna. El diseño de amunas, de zanjas de infiltración, las vamos a ver en el módulo posterior. Tengo entendido que está programado para más adelante. Lo importante de hoy que quería que ustedes conozcan es que sepan qué tipos de roca hay y cómo podemos caracterizar, y en base a ello podemos diseñar nuestras obras de recarga para que tenga éxito. Porque si nosotros diseñamos obras de recarga sobre rocas impermeables, no vamos a tener éxito.
lo había dicho al principio, hay gran parte del Perú donde está compuesta por rocas volcánicas y sobre todo tobas. Y las tobas, su componente principal es la plagioclasa. Y cuando la plagioclasa se altera, los suelos de estas rocas se vuelven arcillas. Entonces, hacer una obra ahí no va a poder, no va a infiltrar esa roca o esa arcilla es totalmente impermeable. A ver, se debe creer en estas varillas metálicas que utiliza para detectar. Mire, la verdad, para mí los que usan estas varillas metálicas, para mí, mi opinión personal, son personas que son medio hidrogeólogos y van diferenciando las rocas permeables, las rocas impermeables y van viendo zonas de recarga, zonas de alimentación. Entonces eso de las varillas es una especie de decir que están trabajando, pero más o menos están tratando de, ellos por su conocimiento hidrogeológico te pueden decir dónde hay agua, pero las varillas en realidad no está trabajando, para mí no trabaja. A ver, la última pregunta. A ver, a propósito de la tarea práctica, sería interesante en el futuro poder formular un mapa a nivel nacional donde se relacionen las áreas con mayor aptitud para realizar la siembra y cosecha. Podría ser útil para las entidades encargadas de inversión en proyectos. Pues te cuento, Luis, que el INGEMET está desarrollando la cartografía hidrogeológica de todo el territorio nacional. Eso también lo puede ver el Geocasmin. Se está desarrollando por cuencas y se está clasificando qué tipos de rocas son acuíferos, qué tipos de rocas son acuitarros, etcétera, etcétera. Este es un trabajo que es todavía prácticamente nuevo porque solamente hasta el momento tiene como 4 cuencas publicadas. Luego, los siguientes años irán publicando más y más cuencas y hasta terminar el territorio nacional. Bueno, Tepaca me dice que acá termina todo. Gracias por escucharme y hasta una próxima oportunidad. Bien, Bien, aló, ¿me aló, escuchan? ¿me Bien, escuchan? Bien, gracias a todos gracias a por su todos por... hay una, había Hay una muy buena había una asistencia, muy buena entonces eso es asistencia, bien interesante para nosotros. interesante para nosotros. Gracias, Roger, Gracias, por la Roger, por la didáctica presentación. Quería presentación. aprovechar para Quería recordarles aprovechar para que recordar el día el lunes día a las lunes 9 de a la las mañana, 9 de la mañana, ella para ser más ella para hacer más estamos dando inicio a la a la internacional, que ya les he internacional, que pasado ya la les he pasado la información, de información, manera que de manera espero que que se puedan espero que se conectar. puedan Va a conectar, ser va a ser entre las 9 y entre las las 11. 9 y las Son dos 11, experiencias, dos una en experiencias, Brasil y otra en una en Paraguay, Brasil y otra en también Paraguay, sobre temas de también cosecha de sobre agua de como habrán cosecha de visto. agua, como habrán visto, Muchos de ustedes tienen temas de interés temas de interés muy relacionados muy con estas relacionados con experiencias, estas entonces experiencias, entonces lo estamos lo organizando para estamos ustedes. organizando para Hemos ustedes. invitado a Dado gente del a Programa gente del Nacional Programa de Cosecha de Nacional Agua, de de Cosecha manera de que Agua, de queremos manera que queremos cuanto más puedan cuanto más participar, puedan mejor. participar, Así que los mejor. invito para que Los se invito para conecten que se conecten el día lunes a las día 9:30, un 9 poquito antes un para que poquito no tengan antes para que no tengan problemas con el acceso. con el acceso. Muy bien, Muy muchas bien, gracias. muchas gracias. Buen fin de semana Buen para fin de todos. semana para todos. Gracias a todos y gracias Paca por todo el apoyo. Ah, Se acabó.